especial, porque para empezar es la primera vez que me voy a parar en este lugar y que voy a compartir con ustedes una temática estrictamente doctrinal. Por lo general mis anteriores participaciones han sido más que todo de tipo congregacional, sin entrar de lleno en lo que es doctrina como tal. Sí he hecho menciones a cuestiones relacionadas con, pero nunca he compartido con usted un mensaje de corte 100% doctrinal. Entonces, como dijo Martín Lutero, que Dios me ayude. Esta noche vamos a hablar de un tema que está últimamente muy de moda y vamos a hablar de lo que es la cuadridimensión de Dios. Al compartir este tema con ustedes esta noche, para usted que está aquí presente y para quien va a ver a través de la cámara o posteriormente en redes sociales, al compartir este tema, no pretendo enseñar tal cosa como una verdad. Segundo, no planeo atacar directamente a una persona o a unas personas. Y tercero, tampoco planeo atacar directa o indirectamente a una organización o a algunas organizaciones de corte religioso que puedan enseñar este tipo de cosas o que profesen dentro de su sistema doctrinal este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la cuadridimensión de Dios, aunque es una herejía, la cuadridimensión de Dios es una herejía enseñada en círculos cristianos. Es decir, esto no se lo inventó la Iglesia Católica, no se lo inventaron los testigos de Jehová, ni los mormones, ni alguna otra secta por ahí, sino que esto surge dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, dentro de la que se denomina que es la esposa del Cordero. Entonces, hago hincapié en eso, no pretendo atacar a nadie, no pretendo hablar mal de nadie ni nada de eso. Porque en cuestiones de ideas se ataca a la idea, no se ataca al pensador. En cuestiones de doctrina se ataca a la herejía, pero no se menciona a la persona que la está divulgando. ¿Por qué? Porque no es ético. Y en segundo lugar, no se sabe si en el futuro esta persona, cualquiera que sea, va a recapacitar y va a corregir su enseñanza. Entonces, decir, fulano de tal está enseñando tal cosa, no es correcto, al menos no desde un altar. Y menos aún cuando se está grabando y cuando posiblemente esa grabación la escuchen más personas. Entonces, no es ético mencionar nombres, no es correcto. Y tampoco es, hablando en términos seculares, tampoco es algo profesional. Segundo, otra cosa que quiero aclarar es que no planeo dar mi opinión al respecto. ¿Por qué? Porque mi opinión no importa. En términos teológicos, yo soy inexistente. Los grandes maestros bíblicos, de los cuales le podría mencionar a Armando Alducin, a Sugel Michelén, a Miguel Núñez, a MacArthur, a R.C. Sproul, y entre otros grandes predicadores de fama internacional, ni siquiera saben que yo existo. Así que mi opinión como tal no importa al respecto. Entonces planeo refutar esta enseñanza amparándome en primer lugar en la Biblia y en segundo lugar en lo que la Iglesia ha creído a lo largo de la historia, tanto antes como después de la Reforma Protestante. Entonces, dicho esto, empecemos con nuestra temática. ¿Qué es la cuadridimensión de Dios? La cuadridimensión de Dios es una doctrina heterodoxa que enseña de forma sintética que lo que nosotros conocemos como Trinidad en realidad son emanaciones de una entidad superior.
en términos simples y sencillos. Si no entiende que es algo heterodoxo, es algo que se aleja de lo que tradicionalmente se ha enseñado o se ha creído. O sea, cuando hablamos de doctrina ortodoxa, hablamos de lo que siempre se ha enseñado, de lo que siempre se ha creído y de lo que la Iglesia, antes y después de la Reforma, ha considerado como verdad bíblica y doctrina bíblica. Entonces, algo heterodoxo es lo contrario, algo que se aleja de esa verdad. Dicha enseñanza se aleja de lo ortodoxo o tradicional al proponer a la Trinidad como emanaciones de algo superior. Sin embargo, de acuerdo a esta idea, Dios, al cual nadie ha visto, el cual dice la Biblia que nadie ha visto, y Él, por así decirlo, y de Él, por así decirlo, se desprenden las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los exponentes de dicha enseñanza la explican más o menos, o intentan argumentar a favor de ella más o menos de la siguiente manera. Escuché a dos, a uno su sermón o su enseñanza casi completa, y a otro solamente le escuché al principio. De modo que el que escuché decía de la siguiente manera: nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, si nosotros estudiamos la Biblia, o si una persona se pone a estudiar la Biblia desde una óptica no cristiana, va a encontrar en la Biblia muchas contradicciones. Como por ejemplo, dice esta persona, la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, en la Biblia leemos que Abraham habló con Dios. También leemos en la Biblia, dice esta persona, al menos a la que yo escuché, que a Dios nadie lo ha visto, sin embargo Jesucristo era Dios. Y a Jesucristo todo el mundo lo vio, muchas personas lo vieron. El Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo fue visto cuando Jesucristo se bautizó, que dice la Biblia que descendió sobre Jesús en forma de paloma. Entonces, dice esta persona, pareciera ser que Dios es como algo trascendente en lo cual en su esencia primigenia, nadie lo ha visto. Y como base doctrinal usan Salmos 91, 1 y 2. El Salmos 91, 1 y 2 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta persona, o al menos las personas que profesan este tipo de enseñanza, usan una versión hebraizada de lo que es la Biblia. Entiéndase, con versión hebraizada, todas aquellas versiones en español o en el idioma que sean, que no es hebreo, que contienen frases en hebreo. Una versión hebraizada podría ser una Biblia en inglés con ciertas frases en hebreo. En nuestro caso, Biblias en español con ciertas palabras en hebreo. Entonces citan una Biblia hebraizada, la cual yo tengo una acá, se llama Torah Viviente, la versión, y dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo, entre paréntesis, el Elión o el Elyon, morará a la sombra del Omnipotente, entre paréntesis, el Shaddai. Diré yo a Adonai: eres mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en ti confiaré. Entonces dicen estas personas que al Dios al que nadie ha visto es al Elyon, al Dios Altísimo. Que ese Dios, el Elyon, es la esencia primigenia de la cual se desprenden el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto así que esta persona me dio ganas de reír y al mismo tiempo me dio cólera. Voy a ser honesto, me dio cólera, furia, como usted lo quiere llamar, celo, ira,
santo, si era santa o no, yo no lo sé, pero de que me dio, me dio. Esta persona dice de que el Dios Altísimo, para poderse manifestar en el mundo físico, creó 3 recipientes. El recipiente del Padre, el recipiente del Espíritu y el recipiente del Hijo. O sea, así como lo estoy diciendo, así lo explicó esta persona. Entonces, si desde ese punto de vista, entonces el Padre no es eterno, el Hijo tampoco es eterno y el Espíritu Santo tampoco es eterno. Por ende, la Trinidad, como usted y yo la conocemos, no son eternos. Fueron creados en algún punto antes del tiempo. Algo que contradice totalmente a lo que a lo que dice la Biblia y a lo que la Iglesia ha creído a lo largo del tiempo. Entonces, el problema con esta idea, con la cuadridimensión de Dios, es que distorsiona por completo la doctrina de la Trinidad, la cual enseña que hay un solo Dios y que este Dios es 3 personas. De hecho, Trinidad significa triunidad. Entonces, veamos esta idea y comparémosla con ciertas ideas antibíblicas, tanto del mundo secular a lo largo de la historia, como que han surgido dentro de la Iglesia en sus primeros siglos. Veamos el neoplatonismo. ¿Qué enseña el neoplatonismo? Si usted quiere más o menos saber ahí, anda cómo conectarse a internet, ahí les mandé el archivo al grupo para los que están en la clase de teología. Si quiere seguir la línea por ahí, puede hacerlo. El neoplatonismo es una doctrina, es una doctrina creada por un griego llamado Plotino. Plotino tomó todas las ideas de Platón y empezó a expresarlas de una forma un tanto diferente a como Platón las había enseñado. Entonces, Plotino en su teoría enseña lo siguiente. La doctrina central de Plotino, fundador del neoplatonismo, es su teoría de la existencia de 3 hipostasis o realidades primordiales. El uno, el nous y el alma. En realidad el principio básico es siempre el uno, mientras que las otras 2 hipostasis o el resto de realidades son derivadas. Es decir, ahí encontramos una especie de paralelismo. La cuadridimensión de Dios enseña de que el Elaion es la esencia primigenia de la cual emanan el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. De igual manera, el neoplatonismo enseña que el uno es lo primero que existe y que todo lo demás se deriva o emana de ese uno. El gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que existía un Dios supremo incognoscible, es decir, casi difícil de entender, de conocer, de comprender y de saber de él. Tan perfecto que no podía interactuar con el mundo. De este emanaban otros entes espirituales llamados eones. Entre ellos se forma una trinidad celestial, pero todo era producto de emanaciones, no de un Dios personal o autoexistente. Encontramos otra similitud con ello. La semejanza con la cuadridimensión de Dios está en postular una fuente superior a la Trinidad revelada en la Biblia, lo cual es totalmente antibíblico. Veamos a ver qué enseñaba Arrio. Arrio fue un predicador cristiano que existió allá por los años 256 al 336. El arrianismo es una doctrina cristológica, es decir, cristiana, porque se origina dentro de lo que era la iglesia cristiana, de carácter unitario, atribuida al presbítero y teólogo de origen alejandrino Arrio. El arrianismo sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes de que Dios creara el tiempo. Algo similar a lo que dice la cuadridimensión de Dios. Es decir, el Elaion creó recipientes y en esos recipientes puso su esencia.
uno de sus recipientes era el recipiente del Hijo. El sabelianismo también es otra doctrina de corte cristiano. Sabelio, que vivió allá por el año 215, fue un sacerdote y teólogo cristiano del siglo III que enseñó en Roma. El modalismo, también llamado sabelianismo, de los cuales yo les hablé a ustedes en la introducción a teología, para los que están en la clase de teología, les hablé un poco del modalismo y de lo que era la doctrina de la Trinidad. El modalismo, el cual fue un término acuñado en el siglo XIX, es una posición teológica antitrinitaria, que de acuerdo con sus defensores se ciñe de manera estricta al concepto monoteísta sobre Dios expreso en la Biblia. El modalismo sostiene que Dios, al ser un espíritu carente de cuerpo material y de forma, deberá de revelarse de maneras o modos, de ahí el término modalismo, para poder interactuar con la humanidad a lo largo de la historia de acuerdo con las circunstancias y propósitos. Entonces, estas son algunas doctrinas o algunos sistemas filosóficos que han surgido a lo largo de la historia y que parecen tener una similitud con lo que enseña la doctrina de la cuadridimensión de Dios. Si usted está viendo el material por ahí, va a encontrar un cuadro comparativo de eso. Si no, pues ahí cuando llegue a su casa lo lee. En el material que les mandé hay un link a un artículo que habla al respecto de esto. Y voy a leerles parte de ese artículo. La herejía denominada cuadridimensión de Dios propone una correlación directa entre los nombres divinos en Salmos 91, 1 y 2. ¿A qué se refiere esto? Lo que ellos están diciendo con esto, o lo que ellos afirman con esto, es que el Elyon, es decir, el Altísimo, como se traduce en español, es la esencia primigenia de la cual emanan las otras tres, en la cual es el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de el Omnipotente. En el hebreo es el Shaddai. Diré yo a Jehová, el Señor. Algunas versiones lo traducen el Señor, pero en hebreo vendría siendo Adonai, la palabra Adonai. Entonces, de acuerdo a ellos, Adonai vendría siendo el equivalente al Padre. ¿Por qué? Porque es la palabra que en la Reina Valera se traduce como Jehová, que es a quien nosotros llamamos Dios Padre. Elohim vendría siendo el Hijo, y el Shaddai vendría siendo el equivalente al Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, ellos le adjudican al Espíritu Santo funciones maternales. Porque según ellos, el Shaddai también significa pechos que amamantan. ¿De dónde sacan esa idea? Yo no lo sé. Porque al menos los diccionarios que yo he leído, las concordancias que he leído, en las cuales aparece el Shaddai, como por ejemplo la concordancia Strong, el diccionario Strong, el diccionario bíblico Bai, el diccionario Togi, Swalson, entre otros, en los cuales aparece la palabra Shaddai, todos dicen de qué significa Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente. En ninguna parte de ellos dice de que el Shaddai signifique también pechos que amamantan. Entonces no sé de dónde sale la idea. Así que si alguien por ahí en internet ve esto y me quiere explicar, con mucho gusto yo le acepto la explicación. Pero al menos de acuerdo a los diccionarios que yo he leído, no encuentro por ningún lado el origen de la idea en la cual dicen de que el Shaddai signifique pechos que amamantan. Entonces, la herejía denominada cuadridimensión de Dios propone una correlación directa entre los nombres divinos en Salmos 91, 1 y 2. El Elyon, Shaddai, Jehová y Elohim. Y las tres personas de la Trinidad. Además de postular una esencia primigenia. Vamos a explicar un poquito lo que es la idea de la esencia primigenia.
Para ello vamos a inventarnos un caso hipotético con una hermana hipotética de aquí de la congregación para que se entienda mejor. Vamos a inventarnos a la hermana Margarita Pérez. ¿Nadie se llama Margarita para acá? ¿Nadie? Bueno, por si acaso, vamos a cambiarle el nombre a la hermana. Vamos a ponerle Pancracia Pérez. Estoy seguro que a Pancracia nadie se llama aquí. La hermana Pancracia Pérez tiene 3 hijos, a los cuales vamos a llamar de forma genérica fulanito, sutanito y menganito. Nuestra hermana Pancracia Pérez es una viuda, es decir, su esposo ya murió y bla, 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 todo lo que usted quiera por las razones que usted quiera. De modo que el esposo de nuestra hermana se llamaba Duarte, se apellidaba Duarte. Por lo tanto, nuestra hermana Pancracia Pérez, con sus 3 hijos, forman la familia Duarte Pérez. Entonces, de acuerdo con la cuadridimensión de Dios, esta analogía vendría siendo de la siguiente manera. Fulanito, sutanito y menganito vendrían siendo el equivalente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero dado de que ellos proceden de algo más, de algo superior, entonces nuestra hermana Pancracia Pérez vendría siendo la esencia primigenia de la cual proceden fulanito, sutanito y menganito. Entonces, más o menos así es la explicación o la analogía o la idea que trata de transmitir lo que es la cuadridimensión de Dios. Entonces, continuamos aquí con el artículo. Además de las personas de la Trinidad, además trata de postular una esencia primigenia, es decir, esta esencia primigenia sería el Elaion, distintas de las manifestaciones trinitarias. Tal interpretación viola principios exegéticos básicos y conduce a una ontología divina fragmentada, incompatible con la revelación bíblica y la teología histórica. Como señala J.I. Parker, la Trinidad no es una división de la esencia divina, sino una distinción de personas en la unidad de su ser. En oposición a las Escrituras y a los credos históricos de la Iglesia, la herejía denominada cuadridimensión de Dios propone que el Elaion es la esencia increada de Dios que se derivó en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto plantea una contradicción en la doctrina de la simplicidad divina, la cual sostiene que Dios carece de partes físicas o metafísicas, distinguiéndose radicalmente de las criaturas compuestas. En palabras de Tomás de Aquino, Dios no está compuesto de materia o forma, ni de esencia y existencia, ni de género y diferencia. Esto implica que, a diferencia de los seres finitos cuya esencia no garantiza su existencia, en Dios ser y existencia son idénticos. Esta idea se remonta al Éxodo 3:14, donde Dios se revela como yo soy el que soy, enfatizando su ser como acto puro sin potencialidad. Al ser simple, Dios no cambia, según Malaquías 3:6, y trasciende el tiempo, según Salmos 92, como argumenta Lefton en 2009. La simplicidad indica que Dios no tiene partes que puedan reorganizarse, haciéndole necesariamente inmutable. Esto lo diferencia de los seres contingentes sujetos a devenir. Por otro lado, la doctrina de la cuadridimensión niega la coeternidad trinitaria. Si el Elaion es anterior a las personas, es decir, a la Trinidad, se cae en el subordinacionismo, condenado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Atanasio contra los arrianos insiste: el Hijo es la misma sustancia que el Padre, no una emanación secundaria. Pero la falsa doctrina conocida como cuadridimensión de Dios va más allá del mero subordinacionismo en su alejamiento de la ortodoxia cristiana. Su estructura jerárquica va más allá del arrianismo o del subordinacionismo clásico, pues niega la plena divinidad incluso del Padre, relegándolo a un segundo nivel ontológico. El subordinacionalismo tradicional negaba la plena divinidad del Hijo, pero esta doctrina, es decir, la cuadridimensión de Dios, va más allá,
pues declara que el Padre ya no es Dios verdadero en sentido absoluto, sino una manifestación secundaria, y el Hijo y el Espíritu Santo quedan en un tercer y cuarto nivel, lejos de la esencia pura del Elaion. De este modo, se introduce una cuarta entidad divina, rompiendo con la definición bíblica y conciliar de la Trinidad. Al afirmar que el Elaion es la esencia increada, Jehová, el Dios, es Dios Padre, es decir, una derivación, la herejía de la cuadridimensión de Dios implica necesariamente que el Padre no es autosuficiente, sino que depende de un Elaion impersonal. Esto contradice la Biblia de forma directa, ya que Jesús mismo declara: yo y el Padre uno somos, según Juan 10:30. Según Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. No, yo y el Padre derivamos de una esencia superior. El Padre es llamado el único Dios verdadero, según Juan 17:3, sin referencia a un Elaion oculto. Y el Espíritu Santo es presentado como Dios, según Hechos 3:4, no como una fuerza, no como una fuerza subordinada. Por eso, torcer el texto bíblico de Salmos 91, 1 y 2, de tal manera que permita la creación de una cuarta identidad, es simplemente ridículo. Eso dice este artículo, que habla sobre la falsa herejía o la falsa enseñanza de la cuadridimensión de Dios. Una de las importancias para los que estuvieron el viernes en la clase de teología sistemática, en nuestra primera clase de bibliología, mencionábamos de que la importancia de estudiar bibliología o de estudiar la doctrina de las Escrituras, mencionábamos tres, hay muchas más, pero mencionábamos tres. Una de ellas es que toda doctrina cristiana está sustentada en las Escrituras. Y es que la segunda era que la Escritura o las Escrituras son la norma de fe y conducta de la vida cristiana. Y una tercera decía de que las Escrituras proveen defensa contra errores. Y la explicación de este tercer punto nos decía de que cuando relativizamos la verdad de las Escrituras, entonces surgen herejías, sectas y distorsiones. De modo que la doctrina de la cuadridimensión de Dios no es una verdad bíblica. Es una herejía basada en eisegesis bíblica, no en exégesis bíblica. Es decir, el que pensó esto acomodó la verdad bíblica a lo que él quería. Es decir, metió sus propios pensamientos en la verdad bíblica en lugar de explicar la Biblia con la Biblia, como debe de ser. Ahora, veamos a ver qué dice la Iglesia, qué dice la Iglesia al respecto de esta herejía, o cuál ha sido la postura de la Iglesia respecto a esto. Veamos algunas declaraciones de fe de la Iglesia antes de la Reforma. El credo niceno dice lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó el tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Y los que dicen, hubo un tiempo en que no existió el Hijo, antes de ser engendrado no existió, fue hecho de la misma, antes de ser engendrado no existió, fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto a cambio y alteración. A estos los anatematiza la Santa Iglesia Católica Apostólica.
Eso fue lo que dijo la iglesia al respecto en el credo de Nicea, o en el concilio de Nicea. Ahora, el credo niceno-constantinopolitano dice lo siguiente, o narra lo siguiente. Pero en el primer concilio de Constantinopla, en el 381, se indicó que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo, sugiriendo que era consustancial a ellos, redactando así el credo niceno-constantinopolitano. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, en un solo Señor Jesucristo, el cual es Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo y dador de vida que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Y ahí continúa hablando de lo que es la Iglesia Católica. El credo, el cuarto concilio de Letrán en el 1215 agrega, en Dios solo hay una Trinidad, ya que cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Esta realidad no engendra ni se origina. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Por lo tanto, hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza. Aunque por lo tanto el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona, no son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales. Por lo tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son consustanciales. Eso es lo que ha dicho la Iglesia Católica a lo largo de la historia referente a lo que nosotros llamamos Dios. Ahora, veamos a ver después de la Reforma Protestante, ¿qué dice la Iglesia o qué ha dicho la Iglesia Protestante o la Iglesia Cristiano Evangélica al respecto? La Confesión Belga en su artículo 8, relacionado con la Trinidad o con lo que es Dios y su esencia, dice, según esta verdad, Confesión Belga, artículo 8, Dios es una esencia, pero se distingue en tres personas. Según esta verdad y esta palabra de Dios, creemos en un solo Dios, que es una sola esencia, en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distintas, de acuerdo a sus propiedades incomunicables, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El artículo 1 de la Iglesia de Inglaterra, de 1571, dice de la siguiente manera, en lo relacionado a lo que es la fe en la Santa Trinidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta deidad existen tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 2, de Dios y de la Santa Trinidad, dice lo siguiente, en su apartado número 3. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 2, en su apartado número 3, de Dios y de la Santísima Trinidad, dice de lo siguiente, de la Santa Trinidad, dice de lo siguiente, hablando de Dios: por este ser divino e infinito, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo, entre paréntesis, o el Hijo, y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo la esencia permanece sin división alguna.
El Padre no es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios. No está dividido ni en su naturaleza ni en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces hemos visto hasta este momento lo que dice la Iglesia respecto a esta herejía conocida como la cuadridimensión de Dios. Esto es lo que ha dicho la Iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque dijimos que la Biblia es la base de nuestra fe y conducta. Ahora, todas las declaraciones de fe que hemos mencionado hasta el momento, tanto antes como después de la Reforma, tienen una base bíblica. Entonces veamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Refutación bíblica. En primer lugar, Dios es autoexistente, no derivado. En Éxodo 3:14, cuando Dios habla con Moisés, Dios le dice, yo soy el que soy. En el Salmo 92, dice de la siguiente manera, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y Hechos 17, 24 y 25 da a entender que Dios no necesita de nada, ni depende de nadie. Obviamente en Hechos 17, 24 y 25 no dice eso exactamente. Pero lo que dice el versículo da a entender que Dios no necesita de nada, ni depende de nadie. Entonces, contrario a lo que postula la cuadridimensión de Dios, que dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son emanaciones de una esencia increada, de una esencia primigenia que está por encima de ellos, vemos aquí como estos tres versículos nos dicen a nosotros que Dios es autoexistente, no derivado. Hablando del Hijo, el Hijo es eterno, no un producto. Juan 1 y 2 dice de la siguiente manera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 17:5, el Hijo comparte la gloria con el Padre antes de la creación. Y en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces también vemos que el Hijo es juntamente eterno con el Padre. No proceden, ellos dos no proceden de algo más. Como nos enseñaba este personaje que le estoy mencionando, que dijo de que el Elión, para poder manifestarse al mundo, creó tres recipientes. El Padre, el recipiente del Padre, el recipiente del Hijo y el recipiente del Espíritu. En lo relacionado al Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Dice que el Espíritu Santo es eterno, no derivado de una esencia. Hebreos 9:14 dice, el Espíritu es eterno. En Corintios 2:10 al 11, de forma resumida, dice que solo el Espíritu conoce lo profundo de Dios, porque Él es Dios mismo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad. Y los tres son Dios. Los tres comparten las mismas características divinas, los mismos atributos divinos, pero se distinguen en ciertas funciones que desempeñan. El Padre crea, el Hijo redime la creación y el Espíritu Santo santifica esa creación. Sin embargo, el Hijo y el Espíritu Santo no estaban ausentes cuando el Padre creó las cosas. El Padre y el Espíritu Santo no estaban ausentes cuando Cristo iba a empezar, por así decirlo, su proceso de Calvario. Es decir, el Padre estaba presente. El Espíritu Santo estaba presente juntamente con Jesucristo.
Y el Padre y el Hijo tampoco están ausentes o desconectados, por así decirlo, del Espíritu Santo en la era de la iglesia, en el proceso de santificación de la iglesia. Sino que ambos están ahí presentes. Perdón, los tres están ahí presentes. No existe algo mayor que Dios. Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, antes de Dios, no ha existido Dios, ni habrá Dios después de Dios. Colosenses 1:16 y 17 dice que todo fue creado por el Hijo y nada existe sin Él. Que les estaba comentando. En la creación el Hijo también estuvo ahí presente. El Espíritu Santo también estuvo ahí presente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, esa palabra Elohim, que es el plural de Dios, es decir, significa dioses. Entonces esa palabra implica de que hubo más de una persona o más de una persona divina en el proceso de creación. En el versículo 3 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí vemos el Espíritu Santo. Y dijo Dios: sea la luz. Esa acción que dice que dijo Dios implica que hubo palabra, es decir, salió palabra de la boca de Dios. Y siempre que Dios habla, se utiliza en la Biblia la palabra dabar. Es la palabra dabar. Dabar significa palabra. Pero si estudiamos en el original hebreo, por si acaso alguien quiere salir ahí diciendo de que en hebreo que esto, que en hebreo lo otro, de acuerdo con la concordancia Strong, hay dos palabras para la palabra dabar. Y una de ellas, uno de esos identificadores para la palabra dabar, se usa única y exclusivamente cuando esa palabra procede de Dios. Es decir, cuando en la Biblia dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o habló Jehová palabra al profeta X, o a tal persona, o habló Dios a tal persona. De tal manera que la versión hebraica del Nuevo Testamento, conocida como el Código Real, entre otras, traducen Juan 1:1 de la siguiente manera: en el principio era el dabar, la palabra o el verbo, y el dabar era con Dios, y el dabar era Dios. Es decir, en el principio era la palabra, y dijo Dios: sea la luz. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, los tres han estado ahí siempre, a lo largo de la historia. Por eso Colosenses 1:16 al 17 dice que todo fue creado por el Hijo y nada existe antes de Él. Y Isaías 43:10 dice que hablando Dios por medio de Isaías, dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En conclusión, la doctrina llamada cuadridimensión de Dios es una enseñanza herética y antibíblica que introduce la idea de una esencia primigenia, identificada como el Elión o el Elyon, de la cual supuestamente emanan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto rompe con la fe cristiana histórica. Número 1, fragmentar la unidad divina, haciendo que la unidad deje de ser tres personas coeternas y consustanciales para convertirse en derivaciones de una cuarta entidad. Número 2, contradecir la simplicidad divina al postular que Dios se compone de partes o niveles, cuando la Biblia enseña que Dios es un ser simple, autosuficiente e inmutable. Éxodo 3:14 y Malaquías 3:6. Número 3, desconocer los credos históricos, que afirman la plena divinidad y eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin subordinación ni procedencia de un principio externo. Eso lo vimos en lo que es el credo niceno, el credo constantinopolitano y el credo de Letrán.
entre otros que vimos ahí, como la confesión belga, la confesión de fe de Westminster, la confesión de Londres, la confesión bautista de fe de Londres, entre otras. La enseñanza bíblica y ortodoxa es clara. Dios es uno en esencia y tres en personas eternas, sin división ni dependencia de una esencia superior. El Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es eterno y comparte la gloria con el Padre antes de la creación. Estos dos, según Juan 17:3 y Juan 17:5. Y el Espíritu Santo es eterno, según Hebreos 9:14, y también el Espíritu Santo es Dios, según Hechos 3:5 al 4. Por tanto, la cuadridimensión de Dios no solo contradice la Escritura, sino que además degrada la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cayendo en un error mayor que el subordinacionalismo clásico. La fe cristiana confiesa en los credos un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consustanciales, eterno, sin principio ni fuente, más allá que Él mismo. Entonces hemos visto, a la luz bíblica y a la luz de la historia, tanto de la Iglesia católica como de la Iglesia reformada o de la Iglesia protestante, que tanto la historia bíblica, tanto los credos bíblicos, las declaraciones de fe de la Iglesia y la misma Biblia contradicen en su totalidad la enseñanza llamada la cuadridimensión de Dios. Por lo tanto, la cuadridimensión de Dios es una enseñanza no bíblica. De modo que, como se ha enseñado siempre, el Elyon es únicamente un nombre de Dios y un atributo divino que le corresponde únicamente a Dios. El Elyon significa Dios Altísimo y es un atributo de Dios que habla de la soberanía de Dios y no una cuarta entidad de la cual emanen otras entidades. Así que esta es la temática de esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiciones.